Bueno. Buenos días todavía, ¿cómo están? Bienvenidos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Pues vamos a la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la madurez espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de los niveles de madurez espiritual que un cristiano, que un hijo o una hija de Dios necesita mostrar en su crecimiento, ¿verdad? Esta mañana la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes puse por título El cimiento de la madurez. Y hemos estado hablando que hay, algunos ponen 4 o 5 etapas. Yo quiero que veamos 3 etapas en lo que estamos hablando y le estamos dando continuidad en el crecimiento espiritual, que es la niñez, la juventud y la madurez espiritual. Hablamos, ¿verdad? Hemos estado hablando, no salimos todavía. Hoy vamos a avanzarle, vamos a pasarnos a la juventud, ¿verdad? Vamos a ver el cimiento de la madurez en la juventud. Pero es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Si todavía seguimos siendo niños espirituales. Y decíamos que hay 2 clases de niños espirituales. Unos son los recién convertidos. Una persona que acaba de recibir a Cristo, que hace poquito se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y tiene el tiempo suficiente, puede ser 1 año tal vez, ¿verdad? 1 año, año y medio. Hay personas que son muy rápidas, rápido crecen espiritualmente hablando, pero dijimos también que hay otra clase de niños espirituales y son aquellos que no han crecido después de mucho tiempo, como dice Hebreos, debiendo ser ya maestros, porque la persona madura se convierte en un maestro. Empezamos como discípulo, pero terminamos como maestro, y ese es el propósito, esa es la meta, ¿verdad? La juventud es la etapa de la preparación para poder llegar a ser maestros de otros. Pero decíamos que esta clase de niños espirituales son muy comunes y son aquellos que no han crecido como deberían crecer en el tiempo que Dios les ha permitido conocerlo. Entonces vemos que son anormales y podemos ver, fíjese, que hay 3 señales muy distintivas en cada, o una señal más bien en cada etapa de estas 3 etapas en cuanto al crecimiento espiritual. Y los niños espirituales, ustedes estarán de acuerdo conmigo, tienen como principal característica la incapacidad de cuidar de sí mismo. O sea, dependen de otros. Dependen que otro los cuide. El joven espiritual es aquel que asume la responsabilidad de cuidar de sí mismo. Ya se hace responsable de sí mismo. Y el maduro espiritual ya dejó la niñez, ya es responsable de sí mismo y ahora Dios lo pone como responsable de otros. ¿Me entiende? O sea, ya tiene esa capacidad espiritual. Entonces vemos que un niño espiritual es aquel que muestra la incapacidad de asumir una responsabilidad delante de Dios. Y esto puede ser tanto en lo espiritual, hablando de hijos de Dios, como en lo natural, ¿verdad? Gente que no es cristiana y que es inmadura, ¿verdad? Son incapaces de asumir una responsabilidad. Y hace algún tiempo yo compartía con ustedes, cuando yo estaba escribiendo esto, pues se me vino a la memoria esta entrevista que yo escuché y se me hizo muy interesante porque
era el cantante del grupo Maná, ¿verdad? Este hombre es famosón. Bueno, yo cuando no era cristiano escuchaba, no era fan, pero escuchaba la música de estos señores. Y me llamó la atención una vez que yo iba manejando, prendí el radio y iban entrevistando a se llama Fernando, ¿verdad? Lo iban entrevistando y él abrió su corazón con la que lo estaba entrevistando, y él habló de que su padre lo abandonó. De hecho, habló de una canción, no le voy a decir qué canción, ¿verdad? Para que no... del abandono de su padre. Su padre los abandonó y su mamá tuvo que navegar sola con ellos, y contó todo el proceso, ¿verdad? De sufrimiento que tuvieron por no tener un padre biológico, porque huyó el canalla, ¿verdad? Ok, y luego habló del embarazo de su novia. Ahora, yo busqué, yo chequé en aquel tiempo, ¿verdad? Y esto tiene como unos 10 años más o menos. En aquel tiempo, el angelito tenía como 50 años más o menos de edad. Este hombre, el cantante, y habla del embarazo de su novia, ¿verdad? Y la entrevistadora le preguntaba que cómo estaba, y decía, no, estoy muy emocionado porque voy a ser padre, quiero ser un buen padre, ¿verdad? Y pues según esto dijo que se iba a estrenar. Yo lo dudo, ¿verdad? Va a tener por ahí varios regados, ¿verdad? Pero después la entrevistadora le hizo una pregunta: ¿habrá boda? Porque andaba de novio el ingrato, ¿eh? Andaba de novio a los 50 años. ¿Y qué cree que le contestó? No estoy listo. No, pues triste tu calavera. Ya no estuviste listo nunca, ¿verdad? Fíjese que abundan los niños espirituales, y son aquellos que quieren disfrutar de los privilegios sin asumir las responsabilidades, ¿verdad? Este hombre quería así. Vivimos en una sociedad infantil que se fija mucho a sus privilegios, a sus derechos. De hecho, hay una comisión nacional que defiende los derechos de los irresponsables. Gente que no debería tener derechos porque son irresponsables, ¿verdad? Y vemos que vivimos en un tiempo así, en el la gente habla mucho de sus derechos, pero no se habla nada de su responsabilidad. Debería de haber una comisión también, ¿verdad? Comisión Nacional, ¿de qué? De las responsabilidades humanas. Y cuando hay una sociedad que solo pide derechos y privilegios, pero no hace no asume responsabilidades, está así la cosa. Está desbalanceada. Porque debería ir a la par, ¿verdad? Los privilegios con las responsabilidades. Muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero vivir contigo, pero no quiero disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que conlleva estar en pareja, pero no asumo el compromiso de firmar un acta. No hace falta niño espiritual, incapaz de asumir una responsabilidad. En el caso del matrimonio, para Dios es algo sagrado el matrimonio. No es cualquier cosa, porque es para toda la vida, es una relación, es un pacto, ¿verdad? Y sabe que Apocalipsis 3:14, ya para empezar a ver algunos temas, algunos pasajes, nos habla de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué iglesia es? La Odisea. ¿Sabe qué significa la Odisea? ¿No hay? Apocalipsis 3:14 significa la palabra la Odisea derechos o juicios del pueblo. La filosofía del mundo se mete a la iglesia. Tenemos un montón de niños espirituales que quieren privilegios,
pero que no asumen compromisos y responsabilidades delante de Dios. En esta iglesia, la que gobierna o los que gobiernan es el pueblo, no es Dios. ¿Sabe que la iglesia no es una democracia? ¿Sabía eso? No es una democracia, es una teocracia. Dios es el que ordena y dice lo que se tiene que hacer en la iglesia, ¿verdad? Nosotros podemos escapar, debemos escapar de esto, ¿verdad? De esta filosofía del mundo, de la niñez espiritual asociada con la irresponsabilidad emocional y espiritual. Esta iglesia, debido a esa irresponsabilidad, se conoce, ¿verdad? Algo que Dios le dice a esta iglesia es: por cuanto no eres ni frío ni caliente, o sea, es una persona tibia, es una persona indiferente, es una persona irresponsable, ¿verdad? En 1 Corintios 13:11, Pablo le escribe a los corintios. Los corintios era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero eran carnales, ¿verdad? Ya lo vimos en 1 Corintios 3, ¿verdad? Como Pablo le dice, son unos niños espirituales y son cristianos carnales. ¿Por qué? Porque no son capaces de asumir una responsabilidad, de asumir un compromiso. Fíjese, Pablo dice, cuando yo era niño, y esto se lo escribe a los corintios, ¿verdad? Cuando yo era niño, en el pasado, cuando empecé, porque todos comenzamos la vida espiritual como niños. Es normal, es lindo. Decíamos, ¿verdad?, que en la iglesia tiene que haber esas 3 etapas, siempre tiene que haber niños espirituales, los que están normales, ¿verdad?, no de los que se han atrasado, esos no deberían de existir, sin embargo existen, jóvenes espirituales que se están cimentando y padres espirituales, aquellos que asumen compromisos y sobre los cuales Dios puede colocar el peso de su obra en la tierra. Porque Dios no hace nada si alguien no asume el compromiso delante de Él. Pablo dice aquí, ¿verdad? Cuando yo era niño en el pasado, hablaba como niño, pensaba como niño, habla espiritualmente, no habla, habla de las dos formas, ¿verdad? Tanto biológicamente como espiritualmente. Dice, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es lo que Dios quiere que nosotros. Ahora, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y me preguntaba, y dije, bueno, ¿por qué Pablo menciona el tema de la niñez espiritual en medio del tema del amor? Si usted lee 1 Corintios 13, es el tema, el predominante tema del amor de Dios. Usted puede leer, si usted quiere conocer cuál es el verdadero amor de Dios, con el que nosotros debemos amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, aún aquellos que no nos quieren, que no nos aman, ¿verdad? A nuestros enemigos, tenemos que leer 1 Corintios 13. Fíjese, ¿sabe por qué Pablo mete este tema de la niñez espiritual en medio del tema del amor? Porque un niño emocional y espiritual es incapaz de amar a otros con el amor genuino que viene de parte de Dios. Un niño por naturaleza es egoísta, ¿sí o no? Un niño se ama a sí mismo. Un niño es aquel que centra todo en él mismo y no le importan los demás. Se lo compruebo. ¿Cuántas veces un bebé puede despertar a su mamá a medianoche? ¿Cuántas veces? A ver, señoras que tienen experiencia. 5, 10. No duermen las doñas, ¿ah? Fíjese, ahora,
Y en ningún momento el escuincle va a reflexionar, ay, qué gacho soy, ¿verdad? Ya trae ojos de tlacuache trasnochado la doña, ¿verdad? De tantas veces que se ha levantado. ¿Hace eso el niño? No le vale. Y si le puede seguir durante el día, le sigue, ¿verdad? Es por eso que un hombre o una mujer puede hacer cosas terribles, porque se ama a sí mismo y no le importan los demás, no conoce el amor de Dios. Puede abandonar a su familia, puede abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque es un niño, porque es egoísta, ¿verdad? Solo piensa en sí mismo. Entonces, fíjese, en base a esto, podemos decir que una evidencia que estamos saliendo de la niñez espiritual y entramos en el camino de la madurez espiritual es cuando una persona empieza o comienza a asumir una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres para asumir un compromiso, para decir me comprometo a hacer esto. La madurez no llega con los años. Por eso hay niños espirituales, niños emocionales de 30, de 40, de 50, de 60 años. Dile a tu vecino, no lo diría por ti, dile. Dile, se te quedó viendo cuando dijo eso, dile. ¿Ok? Entonces, fíjese, podemos decir que la juventud espiritual comienza cuando nos hacemos responsables, en primer lugar, de nosotros mismos. Empieza cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y esta mañana quiero hablar de 3 cimientos fundamentales de la responsabilidad. 3 cimientos de la responsabilidad que usted y yo necesitamos conocer, porque lo dice la Biblia, porque lo enseña la Biblia. Y todo, mire, absolutamente todo problema que nosotros cargamos, toda debilidad, todo pecado, todo trauma, todo complejo, tienen una raíz. Y el problema que tenemos todos los seres humanos de irresponsabilidad tiene una raíz. Y para que nosotros podamos conocer cuáles son esas raíces, para que entendamos cuál es la responsabilidad genuina que Dios quiere que nosotros entendamos y asumamos, pues no podemos ir a otro lado sino al libro de los orígenes, Génesis. Génesis capítulo 1, capítulo 2, sobre todo esos 2 y el capítulo 3, vemos semillas que se siembran y a través de toda la Biblia van creciendo, ¿verdad? Entonces, el primer cimiento, el primer fundamento que quiero que veamos para la madurez espiritual y para asumir mi responsabilidad delante de Dios, quiero que lo veamos en Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 es Dios hablando, y aquí vamos a encontrar el primer cimiento que usted y yo necesitamos conocer para poder tener claro por qué Dios quiere que seamos responsables. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, yo quiero parafrasear lo que sigue. Para que tenga la capacidad de señorear y ejercer dominio sobre toda la creación que he hecho, dijo Dios.
Dios está diciendo, ¿verdad? Necesito ponerle mi imagen y mi semejanza a esta criatura que va a ser diferente a todo lo que yo he hecho. Va a constar con características totalmente diferentes, ¿verdad? Para que yo pueda ponerlo como responsable. ¿Sobre qué lo puso responsable? 26. Fíjese, lo puso, dice, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, ¿verdad? Y esto tiene un significado profundo, no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? En el mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, le he puesto mi imagen y mi semejanza para que yo pueda hacerlo responsable de todo lo que he creado. O sea, Dios no puede hacer responsable a un animal, porque los animales tienen instinto. El instinto es un impulso ciego, ¿verdad? Lo hemos dicho muchísimas veces, que obliga a la criatura a actuar de cierta forma, como que lo esclaviza a actuar así. Pero el ser humano no, porque tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos la capacidad para hacernos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos 4 cosas interesantísimas. En primer lugar, ya lo hemos dicho, tiene inteligencia creativa. O sea, el ser humano puede crear, pensar, producir, tener ideas, inventar, ¿verdad? Debido a eso, el hombre puede hacer cosas increíbles, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene esa capacidad intelectual para superarse. Jamás vamos a ver a un perro en una... Bueno, sí puede ser a una escuela, ¿verdad? Y ahora no está Orson acá, pero podemos enseñarle maromas, pero no va a ser algo aprendido así, no razonado, ¿verdad? Pero el hombre no, el hombre puede crecer intelectualmente y es importante, ¿verdad? Nosotros podemos ver la diferencia, por ejemplo, entre Pablo y Pedro. Pablo se aventó casi todo el Nuevo Testamento y era muy preparado. Entonces no está de más. Algunos, ¿verdad?, les pesa la ignorancia y la falta de preparación, unida a la negligencia también. Y vemos a Pedro, que era un pescador, ¿verdad? Y que no, digo, un empleo honroso, sin embargo, no era muy preparado. Y se escribió sus cartitas, ¿verdad? Pero el otro fue una fiera, porque tenía preparación, usó su inteligencia para crecer. Segunda cosa que tiene el hombre, tiene emociones. Puede amar, enojarse, aborrecer, puede experimentar paz, ansiedad, puede tener miedo, puede llorar, puede reír, puede disfrutar. ¿Por qué? Porque somos emocionales, ¿verdad? Y en tercer lugar, tiene voluntad propia. O sea, en otras palabras, puede tomar sus propias decisiones. Tiene la capacidad de poder decidir. Y esto es algo maravilloso, porque la semana pasada nos hablaban de la determinación. Ahí se usa, ¿verdad? La determinación. ¿Ok? Entonces, fíjese, la voluntad del hombre lo lleva a tomar sus propias decisiones de lo que determina o quiere hacer. Y en cuarto lugar, algo que es verdaderamente impresionante y que nos debe poner a temblar a nosotros, tiene una conciencia moral. O sea, Dios puso en el hombre la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo.
entre lo justo y lo injusto. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. En otras palabras, estas 4 características que Dios puso en el hombre para poderlo hacer responsable, lo convierten en un ser moral responsable. No hay otra cosa. No es cierto que es que el diablo me tentó, ¿verdad? Es que me engañó. No, decidimos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque se nos da la gana. ¿Sí o no? Dile a tu vecino, creo que dijo algo acerca de ti, dile al... ¿Ok? Fíjese, esto hace que el hombre sea dueño de su propio gobierno moral. Esto es algo tremendo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que pueda señorear y tener dominio sobre la creación. ¿Sabe por qué hay personas o grupos de personas que se adueñan de un territorio y ejercen dominio sobre ese territorio para bien o para mal? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjese, cuando Dios crea al hombre, lo hace responsable y le da dominio. Y dominio es autoridad. Y Dios respeta esa autoridad. Por eso hay lugares, hay territorios, debido a que el hombre tiene dominio, porque tiene la imagen de Dios, en donde el hombre ha echado fuera a Dios de sus vidas. Hay pueblos donde el hombre le ha dicho a Dios, no te queremos aquí. Hay colonias, hay familias y hay personas. Y como Dios es un caballero, ¿qué hace? Se hace a un lado. Se hace a un lado. Y hay personas que usando ese gobierno moral le dicen a Dios, yo no quiero nada contigo. Dios respeta eso, pero vea lo que sucede. Proverbios 1:23. Fíjese, esto está tremendo. Proverbios 1:23 dice, vuélvanse a mi reprensión, dice Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Cuántos quieren esto? Decir, Señor, yo quiero escuchar tus palabras. Pero si el hombre dice, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque usa su libre albedrío, usa su voluntad para decir que no. Vea lo que sucede. 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, te mandé pruebas, tribulación, te cerqué, te golpeé, te cacheteé para que te voltearas a mí. Dice, y no hubo quien atendiese. 25. Sino que desechasteis todo consejo mío. No, me voy al fútbol mejor. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Mi reprensión no quisisteis. 26. Yo también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando viniere lo que teméis. 27. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿y qué? Wow. ¿Sabe que Dios, hay gentes que han sido abandonadas por Dios? Hay casas, hay familias donde Dios me salvó. No quieren nada conmigo, quieren hacer lo que se les pegue la gana. Dios se va, dice, me van a buscar y no me van a hallar. 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dale gracias a Dios que estamos esta mañana aquí buscando la sabiduría de Dios. No quisieron mi consejo y me menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad. Fíjese.
No toda prosperidad viene de Dios. Hay prosperidad que es para perdición y para desgracia de la gente. Hay gente que prospera, se olvida de Dios, se va con sus cuates, ¿verdad? Dice ahí, la prosperidad de los necios los echará a perder. Wow. Mas el que oyere, otra vez, fíjese, Dios se pone así, pero luego muestra su faceta de padre. Y dice, mas el que oyere esta mañana habitará confiadamente y vivirá ¿cómo? Sin temor del mal. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe que debido a esa capacidad que Dios nos ha dado de hacernos responsables, a ese gobierno moral autónomo que tenemos nosotros, Dios nos pedirá cuentas al final de nuestra vida? ¿Sabía eso? Y esto es algo que no nos gusta mucho saber. Le va a pedir cuentas a los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ok, usted y yo vamos a dar cuentas. Pero los que no son hijos de Dios, no levante la mano si usted no se siente hijo de Dios, ¿verdad? No la levante. Pero quiero decirle que usted le va a dar cuentas a Dios de sus decisiones. Ajá. Usted va a ser responsable, es responsable. La palabra de Dios dice, Juan 8:32, y conocerán la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres, pero también nos hace responsable. O sea, ya no somos ignorantes, ¿verdad? Fíjese, unos le vamos a dar cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 dice, habla de los hijos de Dios. Dice ahí, Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario. ¿Quién está escribiendo aquí esta carta? Pablo. Es necesario que todos nosotros, se incluye Pablito, comparezcamos. Comparecer quiere decir dar cuentas de algo. Dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice Primera de Corintios 3:13, también nos habla, ¿verdad? Primera de Corintios 3:13. El que sigue, por favor. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Lo hemos dicho, ¿verdad? Va a llegar con su carruchita de todo lo que usted hizo en esta tierra, en el tiempo de su vida. Si usted salvo, si usted salva, va a llegar y la va a echar ahí en un horno de fuego que van a tener ahí. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos examinando los domingos a las 8 de la mañana que la salvación es por gracia. O sea, usted no tiene que pagar la salvación. Ni tiene, escuche bien, estamos viendo algo bien interesante, que no tenemos que, después de ser salvos, hacer buenas obras para conservar la salvación. Porque si nosotros tenemos que hacer buenas obras para conservar la salvación, quiere decir que Dios nos dio una salvación a crédito. No tienes para pagar ahorita, te la doy y después me la vas pagando poco a poquito. No es así. La salvación es por gracia, y si es por gracia es un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces fíjese, nosotros tenemos que entender que
somos responsables. Déjenle muestro este pasaje, Primera de Juan 2:28. Y esto es para los hijos de Dios. Primera de Juan 2:28, y ya seguimos al otro. Dice, ahora hijitos, permaneced en él, no te separes de él, no seas inconstante, no vayas y vengas, permanece en Dios. ¿Por qué? Para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice? Algunos tristemente van a sufrir vergüenza en el tribunal de Cristo. Van a estar agazapaditos. A ver tú, Pancho, ven, no te escondas, ven para acá. Ya son salvos, pero fueron negligentes, no fueron responsables cuando estaban en la tierra. ¿Me entiende? No para ganar su salvación, sino para agradar al Padre y para hacer obras que le van a hacer merecedor, porque Dios es justo, de un galardón y una posición espiritual eterna. Ahora, aquellos que no son cristianos, debemos decirle Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Este es otro tipo de tribunal, es un juicio. En el primero vamos a ir los hijos de Dios, vamos a dar cuentas de nuestras acciones, de lo que hicimos, ¿verdad? Pero este es un juicio de los que no se arrepintieron nunca, que nunca recibieron a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ellos le van a dar cuentas. Vea qué terrible está esto. Ahí ya no hay escapatoria, ya ellos fallecieron, ya murieron, ya no hay oportunidad, ya no hay segundo chance, ya no hay nada. Ahí están para ser echados en el lago de fuego. Vea lo que dice ahí. Ve a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, porque ya están muertos físicamente, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A ver el que sigue. Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, aquí sí, por sus obras. El que sigue. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, esa es la sentencia final, ¿ok? Entonces, ya vimos el primer cimiento de la madurez, que usted tiene la capacidad de poder hacerse responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la imagen y la semejanza de Dios. Entonces no diga, es que soy un niñito, soy un niñito. No, usted es responsable, yo soy responsable. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Dile a tu vecino, no te pongas triste, se va a poner bueno, dile, ¿ok? Segundo cimiento para la madurez espiritual y asumir nuestra responsabilidad. ¿Ok? Génesis 2, 8 y 15. Vamos primero a Génesis 2, 8. Aquí la palabra nos dice, Génesis 2, 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado con su imagen y su semejanza. ¿Sabe que Adán no fue creado como niño ni como joven, sino como adulto? Porque no lo podía hacer responsable a un niño. Dios no hace eso, ¿verdad? A un niño no le puedes hacer responsable de algo, pero a un adulto sí, a un hombre. Entonces, dice acá, ¿verdad?, que Dios pone al hombre en el huerto. Aquí podemos ver algo interesante. Dios crea al hombre,
lo hace del polvo, lo leo unos versículos antes, ahí lo dice. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra y planta un huerto, ¿ok? Y pone ahí al hombre. Pone ahí al hombre y lo hace responsable, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene su imagen y su semejanza. Ahora, Dios no le pregunta al hombre si quiere estar ahí. Dios simplemente lo pone. Ahora, quiero que veamos en esta mañana qué representa, ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Lo estamos repasando. ¿Qué representa el huerto para nosotros? Ahorita vamos a ver tres cosas. Representa el propósito de creación del hombre. El propósito que usted tiene en su vida, usted no lo escoge, lo escoge Dios. ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? Sí, pues Él es el creador, ¿verdad? Nosotros podemos ver este aparato y algunos dicen, bueno, parece una mesa, ¿verdad? Otro dice, no, es un respirador, ¿verdad? Otro dice, no, es algo con patas, ¿verdad? Para poder desengañarnos tenemos que ir con el que lo hizo. El que nos dice es que es un atril, así se llama. Hice un atril. Y si él dice que es un atril, porque él lo creó. El que determina el destino y el propósito del hombre no es el hombre, es Dios. Entonces usted y yo tenemos que asumir y entender que si queremos conocer y entender de que tenemos que ser responsables, usted no va a encontrar en sí mismo su responsabilidad, la va a encontrar en Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Dice que Dios pone al hombre en el huerto, ¿verdad? Porque así le plació, ¿ok? Y decíamos que el huerto representa tres cosas. En primer lugar, el huerto representa a mí mismo. Usted es el huerto de Dios. Usted es la tierra, su corazón es la tierra del huerto. ¿Sabe que la Biblia o la palabra de Dios es comparada con una semilla que Dios la siembra en su corazón para que crezcan árboles de justicia? Entonces usted le va a dar cuentas a Dios de su propia persona. Ajá. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 nos dice, fíjese cómo vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué? Porque somos pensantes, inteligentes y tenemos las características de la imagen y semejanza de Dios. Sean edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Usted es una casa espiritual. Usted tiene que ser responsable de usted mismo. La juventud espiritual comienza cuando el hombre o la mujer asume la responsabilidad de sí mismo. ¿Me entiende? Cuando nos presentamos delante de Dios, fíjese lo que dice 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18 habla acerca de la inmoralidad sexual. 1 Corintios dice, huyan de la fornicación. Lo hemos dicho, esa palabra fornicación es la palabra porneia griega, ¿verdad? Que abarca toda la gama de actividad sexual fuera del matrimonio. Pornografía, prostitución, adulterio, ¿cómo se llama? Fornicación, lascivia, masturbación, toda la gama de sexo, unión libre, eso es, si son dos personas solteras que se juntan, eso es fornicación,
Si son dos personas casadas o una casada, se llama adulterio y es algo grave delante de Dios, ¿verdad? Dice, huyan, no dice, es interesante que Pablo dice, enfrenta la tentación, ¿verdad? Peléate con ella y vénsela. No, ¿qué dice? Sal corriendo, sal corriendo. ¿Por qué cree? ¿Porque está fácil ganarle la batalla? No, dice, huye, compadre. Más vale que digan, aquí corrió, que aquí cayó. Sal corriendo y platícaselo a quien más confianza le tenga. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Corrompe su alma, dice Proverbios, corrompe su cuerpo. ¿Ok? El que sigue. Ahí está, perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos? Templo del Espíritu Santo. Dice, el cual, dice, está en vosotros. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya les cayó el 20? En el momento que usted recibe a Cristo, usted le abre el corazón a Dios y el Espíritu Santo de Dios entra en usted. Usted se convierte en un templo del Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar. Usted es mayordomo de su cuerpo. Usted es el huerto de Dios. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos vuestros. Wow. No somos nuestros. No somos nuestros propios dueños, ¿verdad? Fíjese, bueno, el que sigue. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que fuimos, que se tuvo que pagar? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Debido a eso, Dios nos adopta como hijos, nos da de su Espíritu y nos invita a morar con Él por la eternidad. Mire, en la mañana yo les decía a los brothers, miren, hay cosas, esto que estamos viviendo aquí es como el pequeño anticipo. Viene un tiempo para esta tierra, lo vamos a ver en Apocalipsis más adelante, llamado el milenio. Llamado el milenio. Va a ser el tiempo de gloria de esta tierra. ¿Sabe quién va a gobernar la tierra? Jesús. 1000 años. Y como si eso fuera poquito, viene algo más espectacular todavía, la nueva Jerusalén. Uy, se hubiera emocionado, ¿verdad? Y vamos a ver al final algunas cosas interesantes de la nueva Jerusalén. Entonces, fíjese, ahora, cuando una persona recibe a Cristo, fíjese lo que dice Gálatas 5:22. Usted recibe a Cristo y el Espíritu de Dios entra en usted y lo empodera para poder hacerse responsable. Dios no le pide a usted que en sus propias fuerzas y sus propias capacidades usted se haga responsable. No, es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos, fíjese, nos los acabamos de aprender hace poquito, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y lo que sigue, 23, dice, mansedumbre y templanza. ¿Quién sabe qué es la templanza? Dominio propio. Hay una diferencia interesante entre la simple fuerza de voluntad del hombre y el dominio propio que viene del Espíritu Santo. Hay que reconocer que hay hombres o mujeres naturales que no han nacido de nuevo, que tienen una fuerza de voluntad muy firme. Ahora, la diferencia entre la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad bajo el dominio propio del Espíritu es que la fuerza de voluntad del hombre natural lo lleva a vanagloriarse de él mismo. ¿Me entiende? O sea, el hombre dice, no, yo soy fuerte y voy a lograr esto, y son tenaces y lo logran. Pero lo logran para su propia
gloria. La diferencia de nosotros es que ahora, ¿verdad? Es que nosotros tenemos nuestra fuerza de voluntad dominada por el dominio propio del Espíritu y podemos agradar y glorificar a Dios con nuestra propia vida. Ahora nosotros buscamos honrar a Dios con la forma de vida que podemos llevar, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros fuimos escogidos por Dios y quiere que Dios, que esa imagen y semejanza nos lleve a dominarnos a nosotros mismos. Porque somos el huerto de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Segunda cosa que es el huerto. ¿Sabes cuál es? Tu familia. Tu casa es el huerto de Dios. Es interesante que en Génesis 2:18 dice la Biblia, Dios vio al hombre que estaba en el huerto. El huerto estaba pero hermoso, tenía de todo, aire acondicionado, había mangos, papayas, había de todo. Todo, ¿verdad? Todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Pero dijo Dios esto, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, ¿verdad? ¿Ok? Le trajo a su mujer, le trajo a su familia, porque estaba implicada la familia con Eva, con su mujer, y lo hizo responsable. Génesis 3:11, ¿el hombre se hizo responsable de su mujer? No. Vea que dice Génesis 3:11. Cuando falló el hombre, cuando pecó el hombre, cuando desobedeció a Dios, que hizo lo que hizo, ¿verdad? Dios lo llama a cuentas, porque cuando Dios le dio las instrucciones a Adán en el huerto, todavía no estaba Eva. Entonces Dios lo hace responsable a él. Tú eres responsable, no comas de ese árbol, si puedes comer de aquel árbol, ¿verdad? Y haz lo que yo te voy a decir, ¿ok? Dice la Biblia que cuando Dios lo llama a cuentas, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adancito, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué le respondió el hombre? Ajá. El 11:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol del huerto y yo comí. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. O sea, los que tenían la culpa de su desgracia, de su falla, era Dios, porque le había dado a la mujer, y era la mujer. El angelito no era responsable, ¿verdad? ¿Hay alguno de esos aquí? Hay alguno que dice, no, es que yo soy así porque mis padres, o porque mi abuelita, o porque me pasó esto, porque se la llevan evadiendo la responsabilidad y echándole la bola a otros, ¿verdad? Es que a mí irresponsable delante de Dios. Tienes la imagen y la semejanza de Dios. No podemos, a menos que esté mal de sus facultades mentales, salud, ¿verdad? A menos que estés, Dios es justo. Una persona con sus facultades mentales averiadas o dañadas, tiene pase directo. Si hay alguno aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Póngale las manos, diga, dame de tu unción, ¿ok? Fíjese, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente atacó a la mujer? ¿En dónde estaba? Hay dos posturas, ¿eh? O estaba ocupado viendo el fútbol o viendo que sabe qué cosa, ¿verdad? O estaba muy metido en la chamba. Ajá. Estaba metido haciendo cosas, afanado, ¿verdad? Atendiendo otras cosas y descuidando a su familia, y por eso pasó lo que pasó. O la segunda, que es peor,
es peor, dice Felipe, ¿verdad? Estaba presente cuando sucedió. Y se quedó así, pasguato. No hizo nada, se quedó así. Está viendo cómo los hijos, cómo la esposa, cómo los problemas, y se queda así. No asume la responsabilidad, ¿verdad? ¿Ok? Dios y la mujer tenían la culpa. Adán evadió su responsabilidad. ¿Cuántos esta mañana le dicen a Dios, Dios, yo soy responsable por mi casa? Yo soy responsable de mí mismo. Yo soy responsable de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Yo tengo la capacidad de hacerme responsable. Esa es madurez espiritual. Ese es el cimiento de la madurez espiritual. La madurez no viene con los años, sino viene cuando aceptamos nuestras responsabilidades. Mire, ¿sabe por qué lo echaron del huerto al Adán? Por descuidar a su familia y por desobedecer a Dios. ¿Usted cree que Dios los hubiera corrido por gacho del huerto? Si Él hubiera ido delante de Él y le hubiera dicho, Dios, fallé, me equivoqué, he cometido errores, hice esto, aquello, pero Adán asume su responsabilidad. No se la aventó a otro, ¿verdad? Eso le molesta a Dios. El problema no es que hubiera fallado. Eso no es problema. El problema no es que hayamos pecado. Eso no es problema para Dios. El problema, ¿cuál es? No reconocer que hemos pecado. No reconocer que hemos fallado. Cuando nos queremos pasar de listos con Dios. ¿Me entiende? ¿Ya ve cómo Dios quiere que seamos responsables? Y andamos por la vida sin asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Por eso la bendición y la madurez nos llegan a nuestra vida. Porque no estamos siendo honestos y cabales, como dice Santiago, ¿verdad? Salmo 128. Vea la bendición de los que asumen su compromiso con Dios. De hecho, le digo algo. Absolutamente todos los hombres hemos sido irresponsables delante de Dios, empezando por el que le está hablando. En algún tiempo de nuestra vida fuimos irresponsables, fuimos pecadores, fuimos mañosos, mentirosos, ¿verdad? Pero nos venimos delante de Dios, nos presentamos delante de Dios y Dios dice, te perdono, te limpio y te aparto para mí. Ahora te lleno con mi espíritu y te santifico para mis propósitos eternos. Ok, vea lo que dice el Salmo 128. Bienaventurado, bienaventurada, toda aquella que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto. Recuerda que es un huerto, la familia es un huerto. Hay árboles de bendición, fruto, dice, lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre y la mujer que teme a Jehová. ¿Cuántos de esos hay aquí? Dice la Biblia, el 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Jerusalén es tu casa todos los días de tu vida. Ajá. El último dice, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos le dicen a Dios? Dios, yo quiero eso. ¿Ok? Muy bien, ya llevamos 2. Falta el tercer significado del huerto, ¿verdad? Y es su iglesia. El tercer significado del huerto es la iglesia. Ya habíamos hablado de esto. Dice Mateo 21, habla
de la parábola de la viña. Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 2. ¿Quién es el padre de familia que sale a contratar obreros para la viña? Dios. ¿La viña qué es? La iglesia. Y habiendo convenido con los obreros, ¿cuántos obreros hay? En un denario al día los envió a su viña. Aquí estamos chambeando, predicando, enseñando, haciendo campamentos para niños, muchas cosas, atendiendo una célula, preparando comida, cortando zacate, tantas cosas que hay para hacer. Vio que, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados. La plaza es el mundo y el estar desocupado es no estar trabajando en la obra de Dios. No importa cuánto gane la gente, si no están haciendo la obra de Dios, que es su iglesia, a donde les toque, están desocupados para Dios. A Dios no le importa, no le impresiona si tienen un rascacielos en Dubái. Eso, Dios es como un pedazo de polvo, ¿verdad? O si son maestros, si son mototaxistas. Si el hombre no se ocupa en las cosas de Dios, porque recuerde que Dios creó al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto. Son los propósitos de Dios. ¿Sabe una cosa? Que lo único que va a sobrevivir a la eternidad, ¿sabe qué es? La iglesia. Vea lo que dice Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Dice la Biblia: y vi un cielo nuevo. Estoy hablando ya después del milenio. Ya vivimos 1000 años en la tierra con el Señor aquí, ¿verdad? Dice Juan, el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, esto que está usted pisando y eso que usted lleve allá arriba, dice, el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, el mar ya no existía más, ya no hay Chapala, ya se acabó, ¿verdad? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Para que usted sepa, la nueva Jerusalén es el lugar en donde vamos a vivir por la eternidad con Dios. Mire, ahí los diamantes son como las piedritas esas que están allá tiradas. Las calles son de oro, ¿verdad? Mar de cristal, o sea, cosas impresionantes. Dice, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 hasta el 7 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo es su iglesia. Ahí va a estar. ¿Sabe que el Señor viene no por sus iglesias? No, viene por una sola iglesia que está en diferentes lados, ¿verdad? Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima. Cuando dice enjugará, dice consolará, recompensará Dios. Ahí te vas a dar cuenta que valió la pena haber hecho lo que hiciste para Dios. Valió la pena, no perdiste el tiempo cuando tú servías. Usted no pierde tiempo, usted gana bendición cuando usted sirve en la iglesia. Usted no le hace un favor a nadie, no le hace un favor al pastor, no le hace un favor a Dios. Cuando usted sirve a Dios, cuando usa su tiempo, sus recursos, sus dones, sus talentos,
usted se bendice a sí mismo. Dice ahí la palabra, dice, ahí Dios les quitará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, se van a cumplir. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, de la vida para que tome. Es por gracia. La salvación es por gracia. Jamás le podremos pagar a Dios. Decíamos en la mañana, dice, el que venciere heredará todas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios, hijas de Dios aquí? ¿Ok? Nosotros podemos ver que vale la pena servir al Señor. Vale la pena el que yo cuide y sea buen administrador de mí mismo, de mi cuerpo. Que yo cuide de mi familia, y la iglesia también es mi familia. Y la iglesia es el huerto de Dios, ¿verdad? Y dijimos que eran 3 fundamentos, ¿se acuerdan? Estamos en el segundo fundamento, que incluye 3 cosas. Que Dios puso al hombre en el huerto, y el huerto son 3 cosas. Estamos todavía aquí. Y el tercer cimiento de la madurez lo vemos ahí mismo en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Está incluido en el otro, pero lo quise separar. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ok. Génesis 3:15. Vea lo que dice. Si es que se traba. No sé si la computadora o... No, perdón. Génesis 2:15, perdón. 2:15. Perdón, ahora yo me equivoqué. Dice Génesis 2:15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre que había creado conforme a su imagen y semejanza, y lo puso en el huerto. Le dio destino, le dio propósito. No nacimos de un renacuajo. Tenemos un origen glorioso. ¿Sabe que la teoría de la evolución es una teoría? En días pasados, tiempos pasados, 2 científicos, no me acuerdo de los nombres, que descubrieron el origen del ácido ribonucleico, que es el ADN. Hombres inteligentísimos, doctores en ciencias, le preguntaron, ¿ustedes saben cuál fue el origen de la vida? Y estos hombres inteligentísimos, capaces, dijeron, pues no sé, tal vez en algún renacuajo, ¿verdad? El hombre sin Dios no sabe su origen, no sabe su destino. No importa la capacidad intelectual que tenga, no importa la economía que tenga, pero si un hombre, aunque sea sencillo, reconoce a Dios en su vida y reconoce que tiene un origen divino, va a entender todas las cosas. Va a entender qué está haciendo aquí y cuál es su responsabilidad. Aquí dice la palabra, y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aleluya. ¿Qué es labrar el huerto? Es hacerlo fructificar. Eso se hace con esfuerzo,
con determinación, decíamos la semana pasada, quien nos decía el hermano, con tiempo, con decisión. Sabe que el trabajo físico espiritual construye nuestra habitación celestial. Déjale digo algo, mire, cuando usted sirve en la iglesia, hace un trabajo físico, pero también espiritualmente está construyendo. Y se lo compruebo con esto, mire, en Génesis nosotros vemos un huerto. El árbol de la vida, ¿dónde estaba? En medio del huerto. Pero vea Apocalipsis 22:1. Ese huerto, ¿saben qué se convierte? En una ciudad. En Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de la calle de la ciudad, ¿qué había? A uno y a otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida. El huerto se convirtió en una ciudad para aquellos que trabajan para Dios. Usted está construyendo para Dios. Cuando sirve a Dios en la obra, en la viña de Dios, cuando usted labra el huerto, lo está haciendo producir, está sacando fruto. ¿Sabe una cosa? Un día yo quiero presentarme delante de Dios con las manos llenas de fruto, porque dice la Biblia, ninguno se presentará delante de mí, ¿o qué? Con las manos vacías. Es una vergüenza que después de todo lo que hemos recibido de parte de Dios, los dones, capacidades, imagen y semejanza, nos presentemos delante de Él y yo no tengo nada que dar. Dice la palabra Apocalipsis, dice que todos los ancianos, los 4 seres vivientes se postraron y agarraron sus coronas y las pusieron delante del Cordero. ¿Qué le vas a llevar a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahí Dios va a sanar toda herida, toda tristeza. El que sigue, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le van a seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque en la tierra le servían. Ya están habituados a servir al Señor. Ya aman servir a Dios. Y verán su rostro, aleluya. Van a ver su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. ¿Por qué? ¿Sabe qué significa los siglos de los siglos? Eternidad. Labrarlo y guardarlo. ¿Qué es guardarlo? Es cuidarlo, es amarlo. Mire, cuando nosotros empezamos a servir al Señor aquí, al principio de un tiempo la cosa se puso bien difícil. Yo como que medio me amargué y me desesperaba mucho porque me quejaba con Dios y le decía, Señor, esta gente no cambia, ¿verdad? Son duros, no hacen caso, por cualquier cosita ya no vienen. Gracias a Dios ahorita tenemos gente fiel aquí, puede llover, temblar y aquí van a estar, porque son fieles. Pero en un principio no era así. Y yo hablaba cosas que no convenía, ¿verdad? Y me quejaba con Dios. Y un día el Espíritu Santo me dijo, hey, ¿oye lo que estás hablando? Óyete a ti mismo. Estás hablando mal de mi iglesia. Son pequeños, son niños espirituales, pero son mi iglesia. No es tu iglesia.
Es mi iglesia, yo la compré en la cruz. ¿Me entiendes? No hables mal de ella. Los maldices cuando hables mal de ella. Yo sentí vergüenza. Le dije, perdóname, Dios. ¿Y sabes por qué hablas mal de ella? Porque no los estás amando como yo los amo. Voltea a tu alrededor y ve la gente que Dios puso cerca de ti. Vamos a estar juntos en el cielo. ¿Me entiendes? Nos vamos a ver por la eternidad. Yo no sé cómo nos va a agrupar allá el Señor, ¿verdad? Los chapaleños, los... Pero vamos a estar ahí. No hables mal de la iglesia. No escuches al que habla mal de la iglesia. Porque si hablan mal de la iglesia, no hablan mal del pastor, hablan mal de Dios. Porque Él la pagó con su sangre. Ámala, cuídala. Esta mañana nosotros podemos decirle a Dios, Dios, yo asumo mi responsabilidad de cuidar mi cuerpo. Voy a ser diligente en mi persona. Voy a cuidar mi familia, Señor. Porque le voy a dar cuentas a Dios de mi familia. Y voy a cuidar tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta mañana yo, en base a tu imagen y semejanza, yo asumo mi compromiso delante de Dios, delante de ti, porque quiero llegar contigo con mis manos llenas de fruto para ti. Yo no sé si tú estás aquí ya para terminar esta mañana y nunca le has abierto tu corazón a Dios y te has arrepentido de tus pecados. Si es tu caso, hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, si tú quieres recibir a Cristo y empezar una nueva vida en Cristo, es nacer de nuevo y es asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Decir, Señor, he pecado, me arrepiento, perdóname. No le voy a echar la culpa a nadie ni a nada. Yo soy pecador y necesito de tu perdón. Necesito que me perdones, que me limpies. Y quiero asumir mi responsabilidad delante de ti. Si tú eres ese o eres esa, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y dile al Señor, gracias por esta oportunidad que me estás dando. Perdóname si he sido irresponsable, si no he asumido mi compromiso contigo. Este día yo asumo mi compromiso contigo. Yo te recibo, dile con tus palabras, te abro mi corazón, Jesús, entra en él, perdona mis pecados, limpia mis pecados, lléname con tu espíritu y hazme una nueva criatura. Y gracias porque ahora entiendo que fui creado a tu imagen y semejanza y fui puesto en el huerto para cuidarlo, para labrarlo y cuidarlo. Gracias por este privilegio y esta responsabilidad. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor, que te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a labrarla y a guardarla. Y gracias por ese privilegio que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Saludos al que está a su lado. Señor le bendiga y le guarde.